Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 98, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Al final, Atsuyo logró entrar a la torre del reloj como estudiante. Hasta el final, siempre había existido una duda en su mente. No le habría sorprendido si todo esto hubiera resultado ser una broma elaborada. Había conocido a la supervisora mencionada en la carta de su padre y había obtenido su ayuda. Eso era un milagro en sí mismo, considerando que no le debían nada y ella había aparecido de la nada. ¿No era benevolencia o lo que sea? Atsuyo realmente no creía en eso. ¿Por qué alguien la ayudaría por la bondad de su corazón? De cualquier modo, así empezó el año que acabaría pasando en la torre del reloj. Por supuesto, solo ella sabía que iría a una escuela para magos. Por lo que sabía su familia adoptiva, iba a estudiar en el extranjero en una universidad británica con un nombre elegante. No lo cuestionaron, aunque sucedió tan repentinamente. Debieron sentirse aliviados al saber que se iba. Eso era lo mínimo que podía hacer por ellos. Por otra parte, esto debía ser lo más imprudente que había hecho en su vida. No tenía idea de cómo sobrevivir sola en otro país, no tenía idea de lo que la esperaba y ni siquiera de un plan. Lo único que tenía a su favor era que su inglés era correcto, uno de los pocos beneficios de estudiar sin pensar. Eso y el hecho de que no tenía miedo. Sin embargo, había una cosa que comprendió en cuanto comenzó a estudiar. Los magos eran un grupo desagradable. En su país natal, nunca había prestado mucha atención a quien rodeaban. La gente era reservada y no tenía mucha personalidad. Si bien ese no era el caso aquí, aprendió que habría sido mucho mejor en comparación con un mundo hecho de hilos. Maestros eran unos idiotas y sus estudiantes eran idiotas en formación. No se trataba de una intimidación activa como estaba acostumbrada. En cambio, la gente la despreciaba abiertamente y la ignoraba por completo o se aseguraba de que comprendía mucho que la despreciaban. De todos modos, nunca había planeado llevarse bien con ellos, así que no era como si le importara. Aunque fue molesto, la mayoría de las veces no obtenía buenos resultados. Eso era definitivamente algo nuevo para ella, pero entendía muy bien por qué. En un lugar gobernado por el talento y la ella no tenía ni lo uno ni lo otro. Sus compañeros de clase habían sido criados como magos y les habían enseñado los conceptos básicos hace mucho tiempo, mientras que ella era completamente nueva en la noción misma de la hechicería. Teniendo eso en cuenta, se podría decir que había hecho un gran trabajo para llegar hasta donde estaba. Había compensado su falta de conocimiento con diligencia y una mente analítica, por lo que cualquier cosa que no fuera demasiado abstracta estaba a su alcance. Aún así, ella simplemente no era una buena maga. No le importaba mucho de ninguna manera. Pero si alguien llegaba tan lejos como para insinuar, o decir directamente, que su de buenas notas se debía a sus orígenes, ella no lo aceptaría de brazos cruzados. Estaba dispuesta a vivir con esas condiciones irritantes, pero no tenía paciencia para la gente. Por eso, un día en que uno de sus profesores puso a prueba su paciencia, le dio un cabezazo. Probablemente la despedirían por algo así. Sin embargo, ese hecho solo se le ocurrió después de haberlo hecho, ya que de lo contrario no lo habría hecho. Por mucho que odiara el maldito lugar, solo tenía un par de opciones si quería cumplir con su objetivo original. Sin embargo, no podía decir que lamentara lo que había hecho. Como era quien era, si la eché escupiría al suelo y se iría sin mirar atrás. Ella ya había imaginado todo eso en su cabeza cuando su maestra cayó al suelo. Sin embargo, lo que realmente sucedió después había estado más allá de sus expectativas. Sin duda, el profesor en cuestión se moría de ganas de que la despidieran o algo peor, no fue él quien actuó de inmediato. En cambio, alguien de su clase se puso de pie y comenzó a ridiculizarla largamente y prácticamente la insultó de varias maneras. Ella no estaba acostumbrada a pelear con nadie con palabras, así que simplemente se quedó allí, en el lado receptor de su humillación total. Para cuando ese compañero de clase terminó, su pro había calmado la cabeza y al final no le pasó nada. Sin embargo, en lo que respecta a Atsuyo, eso no había sido motivo de gratitud. En cambio, había jurado guardar rencor eterno a su compañero de clase por ese incidente. Aunque, incluso si hubiera ignorado el trato de todos a su alrededor, no habría estado contenta. Había subestimado enormemente la tarea que tenía entre manos. Deseaba romper la maldición atada a su linaje para siempre, pero pronto se vio obligada a reconocer lo poco que sabía sobre el tema.
Había logrado aprender más sobre las Maldi al revisar muchos libros en la enorme biblioteca de la Torre del Reloj, pero era un tema muy amplio compuesto por más excepciones que reglas. Sin conocer su situación específica, no podía ir muy lejos. Su padre no había incluido esos detalles en su testamento, tal vez él tampoco lo sabía. Ella realmente se había embarcado una búsqueda sin ninguna de las herramientas necesarias para ello. En primer lugar, ni siquiera sabía qué era realmente su maldición y, por lo que sabía, en realidad no era una maldición. Después de todo, era algo extraño maldecir a tu linaje. Y si se transmitía por la sangre y había durado siglos, entonces no podía ser tan fácil de eliminar como una una enfermedad sobrenatural. Pasaron los meses y todavía no había hecho ningún progreso digno de mención. Todo lo que había logrado con éxito era comprobar hasta qué punto se encontraba en una situación difícil. Desde el principio no había esperado que fuera fácil, pero cuanto más pa el tiempo, más se daba cuenta de la magnitud de la misión que se había impuesto. Entre investigar su propia historia y obtener las habilidades que necesitaba, podría llevarle toda vida. Pero ella no tenía vida propia. Al menos, no toda la vida de una persona normal. Había reunido la determinación de al menos aliviar los remordimientos por su padre en el más allá y ajustar cuentas consigo misma. Pero ¿cuánto tiempo podría seguir así? ¿2 años? ¿10 años? ¿15? No podía imaginarse superar esa cifra. A veces, se sorprendía pensando que ni siquiera duraría 1 año en la Torre del Reloj. Era un lugar de encuentro de muchos expertos con una experiencia que superaba con creces la suya, por lo que debía haber gente en ese lugar que pudiera ayudar. Aún así, ni siquiera había pensado en pedirle ayuda a nadie. Si se la pidiera a alguno de ellos, nunca aceptarían sin recibir algo a cambio, y ella no tenía nada que darles. En primer lugar, la idea de recibir ayuda de alguien era sórdida. Cualquiera en su sano juicio se mantendría alejado de ella. Su familia adoptiva debió sentirse obligada por los lazos de sangre, y hasta el día de hoy Atsuyo todavía se preguntaba había ganado ese supervisor de tierras al introducirla en la asociación de magos. Por lo tanto, nunca había planeado involucrar a nadie más que a ella misma. Pero no obtenía ningún resultado. Se suponía que sus clases la convertirían en una mejor maga, pero lo único en lo que podía pensar era en lo lejos que estaba de su objetivo. Entregar tareas y hacer exámenes era molestia. Tenía mejores cosas que hacer que eso. Aunque su determinación durara lo suficiente, sus fondos se acabarían antes. Todo el dinero que tenía era el que había dejado su padre. Vivir sola en otro país era costoso. Nunca ha aprendido a cocinar, por lo que se vio obligada a pedir comida para llevar o a comer comida preparada de mala calidad. Para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, había adoptado los mismos hábitos alimenticios que una persona sin dinero. Pedir ayuda a su tía estaba fuera de cuestión, lo que significaba que la única solución que le quedaba una vez que se quedara sin dinero era buscar un trabajo. Aunque, para alguien como ella, aceptar un trabajo a tiempo parcial como una persona normal era... Bueno, eso era imposible. Incluso si encontrara algo, probablemente la despedirían en poco tiempo. Hasta ese día, nunca había tenido que preocuparse por cosas como la comida o el dinero. Incluso tener un lugar apropiado al que llamar hogar era algo que daba por sentado. Ahora, cuando estaba sola y solo podía confiar en sí misma, se dio cuenta de lo mucho que la familia de su tía había hecho por ella. Ella nunca le había devuelto ese favor. Si se ha sentido sola en ese entonces, ¿cómo debería llamar a la forma en que se sentía ahora? Pero cuando los dejó, ya había decidido que nunca volvería a verlos. Gracias a su estilo de vida actual y a este aislamiento, estaba más centrada que nunca en romper su maldición. Y, a su vez, se sentía cada vez más inquieta por su propia inutilidad. Puede que no hubiera un camino corto que tomar, pero ¿cómo podía darse una palmadita en la espalda cuando un camino corto era lo único que podía salvarla? El mero hecho de pensarlo era suficiente para despertar sus dolores de cabeza. Lo único que podía hacer era desahogarse como podía y soportarlo. A pesar de... Hablando de desahogo, había algo digno de mención en su nueva vida aquí en la Torre del Reloj. Un elemento que de alguna manera logró destacarse del resto. Él, el compañero que la había dejado en ridículo delante de toda la clase, el chico al que había jurado darle un puñetazo en los dientes más tarde, la había estado molestando sin parar desde aquel día. Por una razón u otra, y a veces sin ninguna razón, venía a buscarla incluso cuando ella no quería verle la cara. ¿Y para qué iba a venir, si no para burlarse aún más ella?
La acosaba con su lengua sucia y luego se escabullía cuando estaba satisfecho. Era un completo dolor de cabeza, tal fue la impresión profundamente grabada en Atsuyo por ese Leo Argas. No tenía motivos para guardarse sus opiniones y, de hecho, nunca perdía la oportunidad de golpearlo con los puños. En un buen día, podía pillarlo desprevenido y darle lo que se merecía. Sin embargo, la mayoría de las veces, él se libraba con un solo puñetazo o lograba escapar antes de que ella pudiera darle su merecido. En ese sentido, era muy parecido Cucaracha. Pero, por mucho que lo maltratara, él acabaría regresando. La violencia era normalmente la forma en que ella alejaba a la gente de ella, pero por alguna razón no funcionaba con él. A principio se había preguntado si él podría ser uno de esos masoquistas de los que había oído hablar, pero si lo fuera, no estaría tratando de evitar sus ataques. Entonces, tenía que un sádico que disfrutaba presionando sus botones hasta que ella perdía la calma. En cualquier caso, desde aquel día, Leo Argas se había convertido en parte de su vida diaria. En los días lluviosos, soleados, nevados, cuando y donde fuera, él estaba allí para molestarla. Con el tiempo, incluso para Tsuyo había empezado a resultar algo natural. No importaba lo que le dijera o le hiciera, esperaba verlo más tarde. No, peor aún, ella estaba deseando volver a verlo. Eso era algo que comprendió con mucho horror y disgusto. Era una sensación absurda y prefería no pensar en ella. Se contentaba con decirse a sí misma que eso se debía a lo conveniente que era como saco de boxeo. Siempre volvía sin importar nada y siempre le daba más razones para golpearlo. Gracias a eso, podía desahogarse con bastante regularidad. Para empezar, no era como si fuera por ahí descargar la frustración con otras personas. Solo cedía a su temperamento si la presionaban demasiado. Así que tener a alguien a quien poder insultar y enfadar con regularidad marcaba una diferencia. En cierto modo, le recordaba a la vida que había vivido cuando estaba en la escuela secundaria, cuando salía de la escuela y golpeaba a la mayor cantidad de personas posible. Pero era diferente a esa vez. Por un lado, a pesar de lo que sentía al respecto, nunca había golpeado a Leo hasta dejarlo hecho papilla. Eso se debía en parte a lo escurridizo que era, pero aún así se aseguraba de golpearlo solo un poco en comparación con lo que su fuerza le permitía. Y también, bueno, era algo difícil de explicar. Ya no se dejaba llevar ciegamente impulso ni atacaba a las personas como un animal salvaje. Fue más deliberado, más personal. De alguna manera, golpearlo se sentía diferente a golpear a otras personas que la ponían nerviosa. Después de un tiempo, empezó a pensar seriamente en qué estaba pasando entre ellos para que tuvieran una dinámica como esa. Hasta donde podía recordar, no había comparación posible. Él no era como Yoshiko. Siempre estaba peleándose con ella. Él no era como los amigos que había tenido en la escuela primaria o su familia adoptiva. Francamente, a ella nunca le había importado realmente la distancia entre él y ella. Pero tampoco era como los demás magos de la Torre del Reloj. Al menos, cuando se burlaba de ella, no se trataba de las mismas estupideces. Al final, no podía decir cuál era su relación y tampoco estaba segura de cómo se sentía al respecto. Pero cuando intentó imaginar cómo habría sido la vida en ese lugar sin su mole presencia, se dio cuenta de que él era la única persona que realmente existía allí. La gente que la rodeaba la miraba con desdén a sus espaldas o en su cara, la ignoraban y fingían que no existía. Por eso, para ella no tenían rostro ni nombre. Esto no era nada nuevo para ella. Cuando caminaba por los pasillos o se sentaba en clase, se sentía como si fuera el único ser vivo a su alrededor. Y, sin embargo, reconocía su rostro y sabía su nombre. Él vendría a buscarla con una cara de satisfacción por alguna estúpida razón. Pasarían un rato discutiendo, aunque la mayor parte del tiempo él usaría una lógica extraña y palabras bonitas para torcer las cosas a su favor. Y finalmente lo ahuyentaría con la amenaza de darle una patada en el trasero. Siempre era lo mismo, siempre en ese orden. De alguna manera, se habían instalado en ese ciclo sin pensarlo y ninguno de los dos había intentado nunca ponerle fin. Era casi como acuerdo tácito. A veces resultaba irritante y repetitivo, pero también reconfortante. Un acontecimiento predecible con una conclusión predecible. Esa monotonía era la única stop que había conseguido encontrar. Tampoco le dolía la cabeza cuando él estaba allí, por mucho que se enfadara. Ella lo odiaba. Hasta que él apareció, ella nunca había pensado que pudiera desear algo así. Le trajo recuerdos de una época diferente, una a la que nunca podría regresar. Ella realmente lo odiaba. Al final, ella todavía no sabía qué se suponía que él debía ser para ella. Pero tal vez no necesitaba una palabra para describirlo.
Él podía decir todas las estupideces que quisiera, él escucharía y luego lo golpearía. Y ella podía dejarse llevar por su ira sin sentir vergüenza, él volvería a hacerlo todo de nuevo. Un patrón predecible, ese era el vínculo entre ellos. Eso era todo lo que tenía que ser. Nada más, nada menos. Eso era lo más cercano a la amistad que un monstruo como ella podía conseguir. Aún así, no hizo ningún progreso. Podía asimilar conceptos que antes se le habían escapado, probó distintos enfoques e incluso aprovechó su propia capacidad para comprenderlos mejor. Pero al final del día, Nishiku podía saber si estaba en el camino correcto o no. Era como estar perdida en una ventisca, donde todo estaba teñido de blanco y oculto a la luz. Y una vez que la tormenta se calme descubriría que el mundo había quedado inundado de nieve y que era demasiado tarde para encontrar el camino. Lo único que pudo hacer fue morir congelada. Incluso después de haber pasado un año, ese era el punto en el que estaba estancada. Entonces, si se topaba con un verdadero milagro, estaba bien si lo buscaba, ¿verdad? Aunque no fue su elección, aún así se le había concedido una oportunidad. Como si alguien en algún lugar se hubiera enterado de su difícil situación y hubiera decidido finalmente un hueso. Una mañana, se había despertado con esos tatuajes rojos en su mano. Tan pronto como supo que era la guerra del Santo Grial, supo que era lo que necesitaba. Un espectáculo de fenómenos para que los magos y los héroes antiguos se mataran entre sí. Ese era probablemente el lugar correcto para alguien como ella. Y si llegaba hasta el final podría conseguir lo que quisiera. Teniendo en cuenta que normalmente solo serían 7 personas, el hecho de que hubiera una cantidad tan grande de participantes era casi como una broma desagradable. Pero le importaba. Todo lo que importaba era la recompensa. Era su última oportunidad. Su única oportunidad de lograrlo antes de que su espíritu se desvaneciera. Sin embargo, Atsuyo no podía hacerlo tal como estaba actualmente. Sabía que, para alcanzar ese milagro, tendría que ir en contra de todo lo que había construido en el lapso de casi 10 años. Para usar los instintos que había reprimido durante tan tiempo, tenía que usar esa espada. No solo llevarla consigo para satisfacer su adicción, sino para usarla contra otros seres humanos como estaba destinado a ser. Una parte de ella, en lo más profundo de su alma, se regocijaba. Pero la calló. Solo había un Atsuyo. Ella no huiría. Ella entendió muy bien lo que tenía que hacer. Esta vez no sería un accidente ni una casualidad. Iba a acabar con más vidas a sangre fría. Se dedicaría por completo a lo único para lo que siempre había sido buena y se convirtió en un monstruo por completo. Se ahogaría en la sangre que había derramado si fuera necesario. Y por fin podría arreglar las cosas. Sin embargo, no podía hacerlo sola. De acuerdo con todo este ritual, se suponía que debía convocar a un sirviente para luchar. Pensó que era algo extraño de hacer en primer lugar, pero si eso era todo lo que necesitaba para ser una maestra, no la iba a asustar. Por cierto, se acordó de algo que había oído hablar hacía mucho tiempo y no tuvo más remedio que llamar a sus primos para que se lo trajeran y se lo enviaran por correo. También que lidiar con un aluvión de preguntas interminables por parte de ellos, supuestamente porque apenas se comunicaba con ellos. Bueno, al final, había conseguido lo que quería. Era un cadáver de libélula muy viejo que estaba a punto de convertirse en polvo en cualquier momento, pero le habían dicho que estaba relacionado con alguien muy importante. Oh, esa es la luz del día, esa es la luz del día de verdad. Se sorprendió cuando realmente funcionó. Servant Lancer, un placer conocerte. Respondí a tu llamado para convencer tu espada, mi señor. Y para divertirme un poco, si no te importa, había terminado invocando a un tipo muy extraño. No le gustaba la idea de tener a alguien pegado a ella todo el día y toda la noche, así que lo primero que le había pedido había ese, no te interpongas en mi camino. Lancer se había reído en su cara cuando había dicho eso, pero resultó ser mucho más fácil llevarse bien con él de lo que había esperado. A veces decía cosas tontas y actuaba a sus espaldas sin que ella le preguntara nada, pero por lo demás escuchaba todo lo que ella decía. A ella no le gustaba especialmente que la llamaran señor todo el tiempo, pero tenía que admitir que no se sentía mal tener a alguien como él cerca. Después de todo, si su poder era real, entonces no había forma de que pudiera hacerle daño, incluso si perdía la cabeza. Tal vez por esa razón, se sentía a gusto a su lado. Aparentemente, él tampoco era su único aliado. Le presentaron a un montón de otros maestros y sirvientes con quienes se suponía que debía cooperar. Pero ella no era idiota. Esta alianza era solo una necesidad. Solo podía haber un verdadero ganador al final, por lo que se volverían unos contra otros tan pronto como todos sus oponentes hubieran sido derrotados. A ella no le importaban esas personas.
De todos modos, terminarían odiándola al final. Era mejor para todos ellos si no fingían ser amigos. Pero, ¿por qué tenía que estar él aquí también? De todas las personas en este maldito mundo, ¿por qué Leo Argas tenía que ser un maestro? Y como siempre, lo trataba como si no fuera nada, no podía entender en qué posición encontraba. Si llegaba un día en que los dos tuvieran que enfrentarse entre sí, no iría como sus rutinas. Es cierto que solo los sirvientes tenían que morir para que el ritual se completara, pero era una ingenuidad creer eso. Ella ya había decidido que no había vuelta atrás una vez que eligiera poner sus manos en el grial. De todos modos, en ese momento estaban del mismo lado, así que no era algo en lo que tuviera que pensar ahora. Quizás perdería a su sirviente contra alguien más, o tal vez sería más inteligente que eso y renunciaría por su propia voluntad. ¿Y si iba a dejarse matar? Bueno, él sabía cómo huir muy rápido, así que probablemente iba a salir bien. Realmente me siento impotente hasta el final. Sin embargo, terminó revelándole su verdadero rostro. Eso era algo que él tendría que ver tarde o temprano, pero aún así, cuando vio la forma en que la miraba, fue como si pudiera ver su propia monstruosidad reflejada en sus ojos. No había pensado que todavía pudiera estar sorprendida en este punto, pero, esa sangre que cubría sus manos era una que él había extraído voluntariamente. Eso era lo que ella había decidido convertirse. Así que ella seguiría adelante. Sin embargo, para su sorpresa, uno de sus enemigos le había ofrecido convertirse en traidora. Sabía que había usado palabras dulces para engañarla, pero tampoco se había equivocado del todo. Lo mejor para ella era que la guerra del Santo Grial continuara en lugar de estancarse sin fin, y si debilitaba a su propia facción, estaría acercándose a su objetivo. Sin embargo, ella no había aprovechado la ocasión. Cruzar esa línea significaría volverse contra él también. ¿Era una tontería preocuparse por eso después de haber llegado tan lejos? Ese vínculo que compartían era un lugar cómodo para ella. Demasiado cómodo, tal vez. Y tal vez ese lugar ya no existía. Últimamente, él había empezado a actuar de forma extraña. Ejemplo, organizaba una fiesta de Navidad y la invitaba, o le preguntaba por su vida. Eso no formaba parte del guión. Ella no entendía en absoluto lo que pasaba por su cabeza. Aún así, ¿no te parecía bien estar aquí? Solía pensar que tú tampoco encajabas en la torre del reloj, pero estaba equivocada. En realidad, no encajas en ningún sitio. Pero se había equivocado una vez más. De alguna manera, había logrado olvidarlo en el camino. Ella no tenía un lugar en este mundo. Entonces, no tenía que preocuparse por sí misma, ni por nada en realidad. Su determinación valía más que esto. Es así como es. Ella había decidido que su deseo era el punto final, así que ¿por qué debería importarle lo que dejaba atrás? Incluso si no le quedaba nada, no significaba nada. Esto es tu culpa. Sin duda, era culpa suya que ella hubiera dudado tanto tiempo, pero también había sido él quien le había recordado lo que debía hacer. En ese sentido, estaba agradecida, aunque hubiera nada de qué alegrarse. Ese era su deber, lo único que podía hacer para enmendar el daño. Así que ella seguiría adelante. Incluso si eso significaba destruirse a sí misma y a todo lo que la rodeaba, ella extendería la mano y tocaría ese milagro que solo respondía a la sangre. Nana. ¿Qué pensaría si la viera así? Nana también iba a ser feliz, al final. Leo finalmente lo había logrado. Al final resultó que su suerte no era tan terrible, aunque se debía tanto a caprichos e intuiciones como a la casualidad. ¿Eso seguía contando como casualidad? No es que importara, simplemente estaba feliz de poder llegar a su destino en menos de una hora. Dar marcha atrás sin ningún motivo real y regresar al lugar donde Neo Helios estaba atrapado había sido la decisión correcta. Como realmente no tenía forma de saber dónde se encontraba alguien en el arca, Leo se había resignado a pedirle ayuda a alguien de la facción negra. Con un poco de suerte, no habría sido un maníaco asesino con un desprecio absoluto por la vida humana. Pero cuando llegó allí, escuchó el sonido de armas chocando en la distancia. Había dudado mucho en acercarse, pero en realidad había sido su mejor apuesta. Si había gente pelea, entonces al menos dos facciones estaban presentes. Si había un miembro de la facción roja, finalmente habría encontrado un aliado. Si había alguien de la facción negra, podría obtener las indicaciones que necesitaba. Al final, sin embargo, consiguió algo aún mejor. De repente, Atsuyo había saltado de la calle mientras llevaba un tipo enorme y había procedido a arrojar a dicho tipo enorme por borda. No sabía de qué se trataba todo eso, pero el hecho era que ya no necesitaba pedir ayuda a nadie. Pero estaba listo para enfrentarla.
Ciertamente estaba lleno de dudas, pero después de correr tanto y llevar su cuerpo al límite, no le importó lo suficiente como para no hacer nada. Y así, se acercó a ella. «Tú», lo escuchó acercarse y se dio la vuelta. Cuando vio que era él, los ojos de Atsuyo se abrieron de par en par por un segundo. Sin embargo, al momento siguiente frunceño. «¿Por qué viniste aquí?». Leo abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. ¿Qué sería lo apropiado que decir en ese caso? Podría intentar decir algo divertido o hacer una broma para suavizar el ambiente, pero esto último era demasiado pesado para que ocurriera algo. Sin mencionar que no estaba seguro de que Atsuyo fuera muy receptiva a una broma. Su corazón todavía estaba acelerado por el intenso trote, así que se tomó un momento para calmarse y pensar más. Sin embargo, cuando su respiración se calmó, todavía no tenía ni la menor idea de qué decirle. Como así fue, y como todavía tenía que decir algo, renunció a ser apropiado y recurrió a los principios básicos de la socialización. Le hizo un gesto con la mano en un gesto amistoso, la saludó. No tuvo exactamente el efecto que esperaba. Ella lo miraba cada vez con más fuerza. Bueno, eso era lo que esperaba de todos modos. Se había arrastrado por el arca, había buscado desesperadamente sin encontrar una sola pista y finalmente la había encontrado, lo que significaba que la parte fácil ya había terminado. Eso es todo lo que tienes que decir, gruñó Atsuyo. Oye, al menos dije algo. Tuviste la oportunidad de morir en ese entonces, chasqueó la lengua. Si eso es lo que realmente piensas, podrías haber hecho un mejor trabajo. Leo intentó sonreír, pero ese recuerdo todavía estaba demasiado fresco en su mente. Me escapé y en lugar de valorar tu vida, decidiste venir aquí. Deberías haberte quedado encerrado en tu cama y haber dejado que alguien competente luchara por ti. Oye, sé que no soy fuerte, no hace falta que me retuerzas el cuchillo, es cierto que alguien en su estado debería tomárselo con calma, pero ya era demasiado tarde para eso. Además, vine aquí porque tengo algo que hacer. No es como si pudiera dejar que otras personas se ocupen de mis problemas todo el tiempo, ¿no? Ya veo. Así que así es como es. Atsuyo desenvainó la katana que llevaba en la cadera y la apuntó hacia Leo. Aunque sabes lo débil que eres, ¿pensaste que podrías enfrentarme? ¿Eh? Leo parpadeó. Leo podía sentir un sudor frío por todo el cuerpo simplemente por la forma en que lo miraba. Eso era algo que debería haber sabido muy bien. En ese momento, Atsuyo no estaba bromeando. Estaba lista para matar. Pero él no entendía por qué reaccionaba así. Cuando ella dio un paso hacia él con el arma en la mano, Leo sintió una sensación de hormigueo vientre, en el mismo lugar donde lo había apuñalado semanas atrás. Todavía recordaba el escozor de esa espada. Esperar. ¿Creíste que podrías vengarte de mí sin siquiera traer a tu sirviente? Fue entonces cuando se dio cuenta. Durante todo ese tiempo se había preocupado por si ella querría hablar con él, y sin embargo ni una sola vez había pensado en lo que ella pena qué conclusión llegaría si él la persiguiera, cuando la última vez que se habían visto ella lo había apuñalado. Espera, eso es un error. Él levantó las manos frente a él para retenerla, pero Atsuyo no esperó. En un movimiento rápido que sus ojos no pudieron seguir, ella había hecho girar su espada en diagonal a de su cuerpo. El acero frío cortó sin esfuerzo su ropa, carne y huesos, abriendo una línea tan profunda que bien podría haberlo cortado por la mitad. O al menos eso es lo que habría sucedido si Leo realmente hubiera estado allí. Pero cuando la katana de Atsuyo lo atravesó, la ilusión de sí mismo que había creado desapareció. Como pensaba, se quejó Atsuyo. Así que todavía no eres tan estúpida. Incluso si no hubiera esperado que ella se pusiera agresiva tan repentinamente, no había forma de que Leo se hubiera acercado a ella sin al menos alguna precaución. Atsuyo podía lastimarlo gravemente incluso sin un arma, por lo que preferiría no mostrarse hasta que se sintiera seguro. Sin embargo, tener una conversación así se sentía extraño. Por lo menos deberían poder verse, de lo contrario no sentiría que estaba siendo honesto. Por eso lanzó otro espejismo en su lugar. ¿Qué? ¿Vas a jugar a las escondidas hasta que me canse? Te encontraré antes de eso. Por cierto, Atsuyo estaba mirando a su ilusión en lugar de a él, lo cual ciertamente era impero. Por desgracia, te dije que esperaras. ¿De verdad crees que existe algo llamado tiempo muerto en una pelea real? Esto no es una pelea de verdad. No estoy aquí para matarte. Protestó. ¿Esperas que te crea y baje la guardia? Espero que me demuestres un poco más de confianza. Si realmente hubiera querido vengarme de ti, no me habría revelado, ¿no? No te revelaste, dijo la cruda verdad. Y eres lo suficientemente tonto como para hacerlo.
Lo dice quien es demasiado tonto para reconocer a una persona confiable cuando la ve. Leo se cruzó de brazos y sopló por la nariz. En lugar de palabras, Atsuyo respondió con su espada por segunda vez. El pobre Leo de la ilusión perdió la cabeza antes de desaparecer de la existencia. Desafortunadamente, el real no tuvo tiempo de lamentar su pérdida antes de crear el siguiente espejismo, y mientras lo hacía se preguntó qué hacer a partir de ahora. En realidad, no importaba si Atsui creía o no. Incluso si esa no era la reunión que había esperado, no necesitaba exactamente su consentimiento para esto. Dicho esto, quería hablar con seriedad tanto como quería ella lo escuchara con seriedad. Por una vez, quería romper esa barrera entre ellos. Entonces, ¿qué puedo hacer para que confíes en mí? Preguntó. No puedes. Es científicamente posible ser tan testarudo. Si bajo la guardia, me matas. Si te muestras, te mato. Es tan simple como eso. Por última vez, eso no es. Leo suspiró en voz alta. Pensándolo bien, ella siempre había sido así de terca, siempre ignorando lo que él decía, incluso cuando tenía un punto válido. Sin embargo, él nunca había pensado mucho en eso, ¿verdad? Tal vez las cosas no serían tan difíciles si lo hubiera hecho. Pero no era demasiado tarde. El tiempo que habían pasado juntos era muy real. Si quería confiar en la Atsui tenía frente a él, tenía que confiar en ella también. Y también necesitaba confiar en que ella también le había estado prestando atención. ¿Por qué Atsuyo creería que quería matarla? Era cierto que a menudo no había hecho nada que burlarse de ella para su propio entretenimiento, incluso si eso significaba ser cruel sin motivo alguno. Pero nunca había sido agresivo ni la había atacado físicamente. Diablos, podía recordar haber sido violento delante de ella. El hecho de que ella hubiera intentado matarlo podría ser motivo suficiente para vengarse, pero aún así era extraño esperar que alguien como Leo recurra al asesinato. Entonces, ¿por qué creía tan firmemente que él quería matarla? ¿Dije algo que te hirió? Preguntó. ¿Cuándo no lo has hecho? Otro Leo mordió el polvo y fue reemplazado poco tiempo después. Supongo que es cierto, se rascó la cabeza. Pero no me hizo parecer un tipo tan desalmado, ¿verdad? Te hizo quedar como un pedazo de mierda. ¿Qué estás tratando de decir? Respondió ella secamente. Yo solo soy. A Leo le resultó sorprendentemente difícil decir simplemente lo que quería decir. Esto no era algo que le hubiera importado al antiguo él, probablemente. Nunca había sido demasiado cuidadoso con sus palabras. Tampoco se le había dado bien decir la verdad, pero creía que podía hacerlo si realmente quería. Ahora, sin embargo, comprendía que no podía dar por sentada la honestidad. Honestidad que llegó demasiado tarde. Honestidad que nunca llegó. No podía decir cuál era peor. Últimamente había logrado abrirse a personas que apenas conocía. Eso era algo que ciertamente no podía imaginarse haciendo hace un año, por lo que se había sentido un poco inseguro. Pero tal vez el hecho de no conocer a esas personas en realidad le había facilitado las cosas. Ahora que estaba frente a alguien que solo lo había visto con una máscara, le resultó más difícil de lo que había pensado quitársela. Pero, eso no era del todo correcto. No se escondía detrás de una máscara, era solo así como él lo veía. El peso en su rostro provenía de él mismo, pero ya no lo quería. No más velo. No más pretensiones. No más or si elegía creer que no estaba allí, entonces no había máscara. Y si esto último estaba mal, entonces lo único que podía mostrar era lo que había más allá. ¿Sabes? No te odio. Mentiroso, Atsuyo desmenuzó sin piedad otro espejismo. Esa es la mentira más descarada que has dicho jamás. Lo digo en serio. Me dolió mucho y en ese entonces eras muy aterrador, ¿eh? Pero, por extraño que parezca, no podía odiarte. De hecho, mordisqueó sus palabras por un segundo, pero finalmente las dejó salir. Me odiaba más que a nadie. Ni siquiera tenía la fuerza para resentirme contigo. Y si la tengo ahora, bueno, no estoy seguro de qué haría ella. No entiendo nada de lo que dices. Me hizo pensar, nunca hemos hablado de corazón a corazón, ¿verdad? ... El brazo de Atsuyo se quedó congelado. Pero fue solo por un segundo. Al momento siguiente, terminó de despachar otro espejismo. Estaba cortando sus ilusiones casi con indiferencia hasta el punto de que ni siquiera parecía que estuviera luchando. Y, sin embargo, su atención estaba centrada en ellos más que en él. También me hizo pensar mucho en todo lo que pasamos, quiero decir, antes de la guerra del Santo Grial. Bueno, en realidad había estado pensando en eso antes. Lo que intentó es, bueno, quería hablar contigo. Así que vine aquí. ¿Qué?
¿Viniste aquí para que te escuchara y luego te gritaré algunos insultos mientras te pateo? Al igual que solíamos hacer. Una vena explotó en la frente de Atsuyo. ¿Bromeando? No es el momento de hacer lo que quieras y actuar por capricho. Esta es una guerra del Santo Grial. Por eso mismo. Después de que te fuiste, no tenía ni idea de si volvería a verte. Por eso no me importa si es infantil o está fuera de lugar. Si no hago lo que quiero mientras nunca podré hacerlo. Y eso es peor que parecer estúpido. Morirás, eso es todo lo que vas a conseguir. Te has arrojado al medio de un campo de batalla, ¿y para qué? ¿Para charlar conmigo? ¿Tampoco valor tiene tu vida? Hay cosas que quiero decirte, y eso es tan importante para mí como mi vida. No me importa si me crees o no. Sí le importaba, pero no podía conseguir todo lo que quería. Volver a encontrarse, y si podía saber lo que tenía en mente, podría ser feliz con ello. Aunque sea extraño, no te odio. Tampoco intentaría matarte nunca. Entonces te mataré. Bueno, no te creo. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Crees que soy un tipo duro y no muerdo? Te lo aseguro. Si no me crees, yo tampoco tengo por qué creerte. Leo sacó la lengua. Si hubieras querido matarme, estaría muerto. Y aunque realmente hubieras querido matarme en ese entonces, no lo creería. No necesito una razón ni una prueba, así es como me siento. Buena suerte intentando convencerme de lo contrario. La presunción de Leo Ilusión no duró mucho antes de que lo partieran en dos, pero su voluntad no se desanimó. Al contrario, cuanto más intercambiaban palabras, más crecía su confianza. Había tenido tanto miedo de enfrentarse a ella hasta ahora, pero así era exactamente como siempre habían sido juntos. El lugar y las circunstancias pueden haber cambiado, pero en última instancia, eran solo dos imbéciles que se lanzaban palabras el uno al otro sin escucharse. Él podía ser tan terco como ella si quería. Pero esta vez, también quería aceptarla. Por eso, aunque estaba casi bromeando, sentía una profunda tristeza. Confío en ti. Por eso, aunque me odies, quería verte. Sabes, con el tiempo me di cuenta. Solía pensar que todos los que me rodeaban me odiaban, cuando la verdad es que yo es proyectando mi propio odio sobre ellos. ¿Es por eso que crees que te odio? ¿Aquel que vendría a por ti y te mataría, soy realmente yo? ¿O eres tú? ... El cuerpo de Atsuyo se evaluó. El brazo que sostenía su espada temblaba, pero ¿con qué emoción? Después de que te fuiste, fui a visitar tu apartamento y vi esa habitación, confesó Leo. Hemos pasado casi un año juntos, pero realmente no tenía idea de cómo te sentías tú todo ese tiempo. Nunca compartimos mucho sobre nosotros, ¿verdad? Solía pensar que éramos amigos, pero tal vez soy el único que pensaba de esa manera. ... Y me asusté. Me daba miedo pensar que éramos como extraños. Pero ya no tengo miedo. Con un chasquido de su dedo, Leo hizo que la ilusión que había creado desapareciera. Atsuyo parpadeó sorprendida y miró a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en él. Había eliminado la ilusión que lo mantenía invisible. Sabía lo peligroso que era ese movimiento, pero era algo que tenía que hacer. Ese soy yo en realidad, levantó las manos a modo de advertencia. No es una ilusión ni un clon, así que no me mates, por favor. ¿Qué estás haciendo? Atsuyo frunció el ceño. Bueno, más de lo habitual. ¿Por fin te has vuelto loca? Oye, no me calumnies. Hay otra razón por la que quería encontrarte y no puedo hacerlo si no me ves. Dicho esto, Leo se quitó la mochila y la dejó en el suelo para hurgar en esto es tuyo, ¿verdad? ... Exclamación de cierre. Los ojos de Atsuyo se abrieron de par en par. Lo que Leo sacó de su bolso era de peluche. Un pollito de peluche, para ser más exactos. Aún estaba desgastado, un poco húmedo y su color original se había desvanecido en parte, pero estaba en mejor estado que cuando lo había visto la primera vez. Era un milagro mismo que hubiera logrado traerlo consigo, considerando la cantidad de veces que casi había perdido sus cosas. A pesar de que no era tan grande, ese peluche había ocupado la parte del espacio en su bolso y había limitado lo que podía llevar consigo, por lo que Leo habría odiado que se hubiera dañado además de eso. Estaba todo muy maltrecho, así que lo reparé. En realidad, Michael fue quien lo reparó, ya que Leo no sabía coser. Aún así, había sido su idea. Por fin, el pollito no tenía relleno sobresaliera de sus costados. Tu lugar está tan vacío que da miedo. Así que si traías esto contigo, debe ser muy importante, ¿no? Leo le tendió el pollito de peluche. Atsuyo ponía una cara que él nunca había visto antes. Parecía que acababa de ver la cosa más ridícula del mundo.
Parecía que Leo había apostado por el caballo correcto. En realidad, no tenía idea del valor emocional de lo que tenía en sus manos. Después de todo, lo encontraron todo desgastado debajo de su cama. Por lo que sabía, podría haber sido alguna basura que ella hubiera recogido por capricho. Se habría visto realmente estúpido si ese hubiera sido el caso. Pero por la forma en que Atsuyo lo miraba, sintió que había hecho bien en no dejarlo tirado allí. Nana. Ella se acercó unos pasos más y extendió la mano lentamente. Sin embargo, las esperanzas de Leo se vieron frustradas al segundo siguiente. Atsuyo levantó su espada y, con un golpe rápido, el pollito relleno fue cortado por la mitad. No necesito el pasado. Luego, echó hacia atrás el puño y lo golpeó con tanta fuerza que lo tiró al suelo. ¿Te estás burlando de mí? ¿Qué importa ahora? Es demasiado tarde. Leo se levantó con dificultad. El dolor en el pecho era tan intenso que su cuerpo hubiera preferido quedarse en el suelo. Sin embargo, cuando se puso de pie nuevamente, vio a caminando hacia él y la mirada en sus ojos le provocó escalofríos en la columna vertebral. Instintivamente, dio un paso atrás. No necesito a Nana. No te necesito a ti. Y no necesito esos recuerdos. No necesito a nadie. ¿Por qué no puedes meterte eso en tu cabeza tan dura? Mientras Atsuyo se acercaba, él se alejó con un ligero escalofrío. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo ahora? Estabas tan seguro de que estabas a salvo, ¿a dónde se fue todo eso? Estoy bastante seguro de que aún me cortarías un poco, así que estoy cuidando mis extremidades. Leo sonrió amargamente, pero fue exactamente como ella dijo. Retrocedió miedo. No porque su coraje fuera falso, claro está. Atsuyo siempre estaba de mal humor, pero esa no era la misma vibra que él estaba teniendo en ese momento. Lo que ella estaba mostrando era rabia genuina, no solo enojo o terquedad. Había una intensidad en sus ojos que nunca antes le había mostrado a Leo. No estaba refunfuñando amenazas vacías ni gruñendo como solía hacerlo. Estaba gritando a todo pulmón, con tanta fuerza que su voz comenzó a quebrarse. Y con esa ira, blandió su espada frente a ella una y otra vez. Su hoja no golpeaba nada, pero no podía haber un mensaje más claro para que no se acercara más. Sin embargo, Leo pensó que fuera una advertencia. Para él, parecía que esta espada reflejaba exactamente cómo se sentía ella. Esto era lo que había pedido. Los verdaderos sentimientos de Atsuyo Toriyama. Se había golpeado la cabeza contra esa pared una y otra vez, desesperado por llegar al otro lado. Y ahora que por fin había logrado abrir un agujero en esa coraza, se encontraba al lado receptor de lo que yacía en su interior. ¿Por qué haces esto? Cada vez que lo haces, vuelves sin importar lo que haga o diga. Incluso te apuñalé para que entendieras que debías alejarte. Esto es lo que les pasa a los que quedan a mi alrededor. ¿Estás ciego? ¿Cuánta sangre necesito en mis manos para que lo entiendas? Soy un monstruo. Destruyo todo lo que me rodea, eso es todo lo que hacer. No necesito que alguien como tú se interponga en mi camino. Ya veo, murmuró Leo. Debería haber oído esto hace mucho tiempo. Lo siento. Cállate. No me mires así. Apretó los dientes. Estoy proyectando en la gente. Como si alguien como tú pudiera entenderlo. No tienes idea de cómo se siente. ¿Cómo he tenido que vivir? Tienes razón, no lo sé. Por eso quiero saberlo. Quiero que me lo cuentes, que me cuentes todo lo que no me di cuenta antes. Atsuyo se acercaba sin descanso, amenazándolo con los golpes de su arma y obligándolo a retroceder cada vez más. Pero la verdad era que lo que más asustaba a Leo no era la despiadada y fría espada, eran sus palabras. No podía negar nada de lo que ella había dicho. Esas eran las palabras que le habían dado miedo, la dura verdad de que había una brecha que los separaba. La verdad de que él no había hecho nada bien. Estaba preparado para oírlo, pero aún así. ¿Y qué? ¿Y qué si te lo dijera? No cambiaría nada. No habría cambiado lo que soy. ¿Crees que te hará sentir mejor? Mírame. Esto es lo que soy. Esto es todo lo que hay. Eso no era algo que él pudiera permitirle decir. No, yo estaba feliz. Cuando nos conocimos por primera vez y empezamos a salir, realmente me hizo feliz. Él no sabía nada de ella, eso era cierto. Pero ella no era una desconocida. Para ser honesto, no todo fue con buenas intenciones. Siempre actuabas precipitadamente, no eras buena en nada excepto blandir una espada y decías cosas irracionales. Así que supongo que me sentí un poco superior. Tal vez quería sentirme bien porque había alguien cerca que era incluso peor que yo. Cállate. ¿Qué sentido tiene decirme eso ahora? Pero creo que también estaba un poco celoso. Quería sentirme superior, pero tú eras más fuerte que yo.
Cuando querías regañar a alguien, lo hacías. Incluso si era alguien con más autoridad, eso no te detenía. En ese entonces, pensaba que sentía que podías hacer lo que quisieras y decir lo que pensabas sin ninguna preocupación en el mundo. Estaba equivocado, pero deseaba poder ser tan fuerte como tú. ¡Qué fuerza! Mírame, eso era lo que querías. No tenía fuerzas para hacer nada, era completamente inútil. Tal vez sea cierto. Tú lo sabrías mejor que yo. Pero, ¿sabes qué? Cuando dije que te admiraba, también era cierto. Incluso si eras un peligro público ambulante, te sentías más vivo que todos los demás en ese maldito lugar. Y parecía que lo odiabas tanto como yo, así que me hizo sentir un poco menos solo. Pensé que había encontrado a alguien como yo, una compañía perfecta y, honestamente, estábamos peleando todo el tiempo. Pero era mejor que cualquier otra cosa que tenía, así que quería pasar más tiempo juntos. Callarse la boca, me pareció bien. Cuando me gritabas o intentabas agarrarme, no tenía que preocuparme por nada más. Estábamos haciendo el tonto como idiotas, pero parecía que el resto del me era el tonto. Así es como me sentí. Incluso si resulta que eres un monstruo, eso es un hecho que nunca cambiará. Cállate. Incluso si todo lo que dijiste fuera cierto, es demasiado tarde. No puedo dar marcha atrás. No puedo permitirme fallar ahora. Al final, Leo ya no pudo retroceder más. Su espalda había golpeado la barandilla del arca. Ahora estaban parados en el borde mismo del barco y Atsuyo seguía avanzando. Él aún podía escapar por los costados, pero ese hecho no se registraba en su cabeza. Su atención estaba centrada en su espada, sino en la cara que ponía. En primer lugar, él había retrocedido solo porque ella había estado avanzando. Soy un monstruo maldito. Lo único que puedo hacer con esta fuerza es ganar y obtener un lugar en el Grial. Es todo lo que puedo hacer. Así que, haré lo que sea. Mata a cualquiera que se interponga en mi camino, porque soy un monstruo. Esto es algo que solo yo puedo hacer. Incluso te mataré a ti. Atsuyo estaba sin aliento, pero aún así no de gritar ni de mover el brazo. Es mejor así, si te mato, al menos, podrás salvarte. ¿Eh? ¿Qué estás SHHH. Leo se vio interrumpido cuando la katana finalmente lo alcanzó. Era una herida muy superficial. Le había rozado el brazo y la rodilla, apenas lo suficiente para sacarle algo de sangre, pero ese dolor era un buen recordatorio de que esa amenaza era real. Aunque la mente de Leo se sentía tranquila, su cuerpo se paralizó por el pánico. Atsuyo estaba lo suficiente cerca como para matarlo. Eso era algo que ella también comprendió. Ahora que estaba entre la espada y la pared, todo lo que tenía que hacer era atacar de verdad. Y para ello, levantó su espada por encima de su cabeza con ambas manos. Dijiste que querías verme, pero yo no quería. No se suponía que nos volviéramos a ver. Se suponía que debías odiarme y alejarte. No tenías que preocuparte ni pensar en mí el resto de tu vida. No puedo hacer eso, Atsui. No existe Atsuyo. Su voz se había vuelto áspera, por tanto, gritar y lentamente perdió su poder. Cuando todo esto termine, no habrá más Atsuyo, finalmente podré recuperar todo, puedo hacer que esta maldición desaparezca para siempre. Y con ella, los monstruos también desaparecerán. El significado de esas palabras finalmente se hizo evidente para Leo y lo asustó. ¿Qué estás diciendo? Todos podrán ser felices, podrán vivir tal como quieran, con el Santo Grial, puedo crear un mundo en el que yo nunca hubiera nacido. La espada seguía en alto, como una guillotina que esperaba la orden de bajar. Pero Leo ya no le prestaba atención. Las palabras de Atsuyo habían dejado su mente en blanco. Su expresión estaba llena de dolor y rabia, pero sus ojos seguían mirándolo fijamente. No había duda de que realmente había dicho esas palabras. Pero cuando finalmente su cerebro lo entendió. ¿Qué? No quiero eso. Gritó. No quiero un mundo sin ti. Como si lo entendieras, ja. Por primera vez desde que la conoció, Leo escuchó reír a Atsuyo. Una risa seca, débil y carente de alegría. Será mejor para todos si no existiera. Eso no es mejor para mí. Ni siquiera quiero imaginar cómo hubiera sido sin ti. ¿Y cómo puedo creer que es algo bueno cuando pones esa cara? No creo que seas un monstruo. No creo que mi vida sería mejor sin ti. Y no creo que ya no haya esperanza. ¿Quién dijo algo sobre esperanza? Lo hice. Leo se golpeó el pecho con la mano. No pedí nada, no te pedí que creyeras una mierda. Atsuyo apretó los dientes. Sé que he hecho y pensado cosas estúpidas en el pasado. Pero incluso cuando me di por vencido, hubo gente que no se dio por vencida conmigo.
Debería haber hecho mismo por ti, pero estaba tan ocupado pensando en mí que ni siquiera me di cuenta de lo mucho que te estaba doliendo. No pedí tu ayuda. No me importa. Esto es algo que quiero hacer, no porque me hayas pedido ayuda, sino porque no lo hiciste. No puedo dejar que te rindas y pretendas que soy más feliz de esa manera. Su voz se volvió medio ahogada en sus emociones. Nunca dejas pasar nada y tratas de asumir demasiadas cosas por ti mismo. Siempre eres irracional y no quieres aceptar la amabilidad, pero sigues siendo tú quien me hizo sentir que no estaba solo en este mundo. Sigues siendo la Atsuyo que conozco, no un monstruo. Y si eso es eres, entonces yo también soy un monstruo. En cierto modo, era irónico. Aunque Atsuyo tenía que ser la que más sufría, Leo fue el que terminó llorando. Cuando vio que las lágrimas corrían por sus mejillas, el rostro de Az se contrajo y su expresión se volvió indescifrable. Su espada todavía colgaba sobre su cabeza, pero se balanceaba ligeramente. Estaba temblando. Vine hasta aquí para encontrarte incluso después de que me apuñalaste en las entrañas, así que eso me convierte al menos en un monstruo tan grande como tú. Ya ni siquiera estaba seguro de lo que estaba diciendo. Incluso si no puedo entenderte o compartir el mismo dolor que tú, no te dejaré estar solo. Callarse la boca. Y finalmente, la espada bajó. Leo se estremeció y cerró los ojos. No podía ser tan valiente como antes. Pero, aunque sintió un dolor agudo, no era nada comparado con lo que se había preparado para soportar. Era más que una pequeña punzada, aunque eso ya fuera lo suficientemente doloroso por sí solo. Cuando encontró el coraje para abrir los ojos, vio la hoja de la espada de ella apoy sobre sus hombros, con el filo apenas clavándose en su piel. Aunque podía jurar que ella la había bajado con todas sus fuerzas, la katana lo había golpeado más débilmente que una brisa. Cállate, por favor. Por increíble que pareciera, la ira había desaparecido de su rostro. Lo único que quedaba era una profunda tristeza. Por favor, detente, ¿por qué llegaré lejos, por alguien como yo? Sin embargo, solo duró un segundo. Poco después, Atsuyo se endureció de nuevo. Después de dar unos pasos hacia atrás y bajar la espada, lo miró con ojos más suaves de lo pero firmes de todos modos. Y finalmente, después de devolver su arma a la vaina, habló. No puedo dar marcha atrás, no después de todo lo que he hecho. A diferencia de antes, logró hablar con calma, pero la resignación en su voz no había desaparecido, ni mucho menos. Atsuyo, Leo extendió la mano. Esa distancia, que había logrado salvar en un instante, estaba aumentando de nuevo. No podía aceptarlo. Así no tiene que ser. Aún puedes, pero al segundo siguiente, su mano había desaparecido. En realidad no había desaparecido. Lo vio desprenderse de su brazo y caer. Por reflejo, lo atrapó con la otra mano sin darse cuenta de lo que había sucedido. Por un extraño momento no sintió nada en absoluto. Luego, sus nervios cortados comenzaron a gritar con un dolor abrasador, lo que indicaba que realmente le habían cortado la mano. Pero la culpable no era Tsuyo. Ella no se había movido ni un centímetro y parecía tan sorprendida como él. No, el responsable de esto fue. No puedes hacer lo que quieras ahora mismo, lo siento, chilló Lanzarote Red. Era espeluznante la naturalidad con la que le sonreía a Leo, como si simplemente estuviera diciéndola. Es vergonzoso que no pienses en tu posición. Se supone que debo tratarte como a un enemigo, ¿sabes? Lancer. Atsuyo miró a su sirviente con confusión. Pero entonces miró hacia atrás. Ninguno de los dos había sentido la presencia del lancero hacía un momento, y con razón, ya que acababa de llegar. Y no estaba solo. Dos siluetas se acercaron y Leo sintió que se encogía el estómago al comprender quiénes eran. Nunca había visto a esa mujer antes, pero no había forma de que no reconociera a Odiseo. Después de todo, había presenciado muerte de Charles Pendleton y Volundr. Y supo cuando sus miradas se cruzaron que tenía todos los motivos para tener miedo. Nuestras disculpas por la tardanza. Esos golems fueron más problemáticos de lo que esperábamos. Ya no deberían molestarnos más, dijo Odysseus y dirigió su atención a Atsuhime o al vampiro por ninguna parte. Dado que pareces estar en una sola pieza, supongo que ya ha encontrado su fin. Lo arrojé al agua, respondió Atsuyo, señalando la barandilla con el pulgar. Ese es mi maestro para ti. Estaba preocupado de que pudiera llegar demasiado tarde, pero ahora me avergüenzas como tu sirviente. Lancer se rió para sí mismo. Pero entonces sombra pasó por su rostro. Pero no todo es color de rosa. Este es el maestro de saber rojo, ¿no es así? La pregunta de Odiseo era puramente retórica. La forma en que miraba a León era fría y despiadada.
No puedo sentir la presencia de tu sirviente en las inmediaciones. Pero si aún posees tus derechos como amo, esta es la ocasión perfecta. Un arco se materializó en su mano. Caballero sagrado es sin duda uno de los sirvientes más peligrosos en este momento. Con un objetivo tan indefenso, puedo estar tranquilo. Oye, tú, gritó Elena Agujarta a Tsuyo con el ceño fruncido. Eliminar a esa niña no debería haberte supuesto ningún problema. ¿Cuál es tu excusa para esto? Tranquilízate, maestro. Luego Odiseo invocó una flecha y tensó su arco. Sus ojos atravesaron a Leo como si estuviera hecho de cristal. Es que ese joven de allí tiene una asbamanga. Era ahora o nunca. No existo. Leo solo tenía una táctica verdadera y probada para salir de problemas. Había sabido desde el primer momento que esos dos no iban a ser sus amigos, por lo que había estado esperando una oportunidad. Todavía era muy peligroso, por lo que había esperado a ver cómo se desarrollaban las cosas. Pero ahora su vida solo dependía de su capacidad para salir allí lo más rápido posible. Así, tras volverse invisible, echó a correr para escapar. Eso era lo que le pasaba por andar por ahí sin Galahad para protegerlo. Hablando de esto último, la mejor solución habría sido convocarlo a la fuerza a su lado. Eso había sido lo que Leo había pensado, naturalmente. Desafortunadamente, eso era imposible en este momento, por la sencilla razón de que la mano que Lancer había cortado también contenía sus sellos de comando. Eso probablemente tampoco había sido una coincidencia. Nunca había esperado que ese tipo de entre todas las personas hiciera un movimiento como ese, pero no tenía tiempo para quejarse por ello. Desafortunadamente. Un esfuerzo admirable, aunque inútil, murmuró Odiseo. ¿Con cuántas artimañas crees que he tenido que lidiar antes? De repente, un vendaval poderoso azotó el borde del arca y golpeó a Leo. Ya había mucho viento allí debido a la altura, pero esto era algo completamente diferente. Odiseo fue Kudesato y, aunque no lastimó a Leo, la ilusión que lo mantenía oculto se desgarró a la fuerza. Con calma, el arquero apuntó y disparó su flecha en el mismo movimiento. Esta vez, Leo ni siquiera tuvo tiempo de cerrar los ojos. No te quedes ahí con la boca abierta, idiota. Oh. La flecha había impactado con un ruido sordo, que no era el ruido que se supone que debe hacer la carne. No había habido ningún error de cálculo por parte de Odiseo, el proyecto había volado directamente hacia Leo a velocidad sónica. Dio la casualidad de que alguien más estaba en el camino. La flecha no se había clavado en el pecho de Leo, sino en la de Atsuyo. A esta última ni siquiera pareció importarle. En lugar de pararla o desviarla, había agarrado a Leo por el cuello y lo había levantado. Entonces ella le susurró algo al oído. Al oír esto, Leo parpadeó. Espera un segundo. Ahora estás solo. Sin esperar su aprobación, lo arrojó al aire y por encima de la barandilla. Ahora que el idiota testarudo finalmente estaba fuera de esto, ese era un peso menos con el que Atsuyo tenía que lidiar. En serio, en esa situación, intentar huir de un tirador experto era la peor idea que podía haber tenido. Y si ella hubiera interceptado la flecha en lugar de recibirla, Odiseo habría tenido tiempo de disparar una segunda y no habría fallado esta vez. Aunque ella no había tenido que recibir un disparo por ese tipo, claro está. Bueno, lo hecho está. Y el precio que tuvo que pagar por ello no fue pequeño. La única razón por la que Atsuyo había sobrevivido a la flecha sin un rasguño fue gracias a la armadura que Volume le ha hecho. Le había servido bien durante toda la guerra, contra Linandir y Sabrance en particular, pero parecía que ese era su límite. Las grietas se extendieron desde donde había sido golpeada y la armadura de la parte superior de su cuerpo se desmoronó. Eso era lo apropiado. Si esa armadura hubiera tenido la opción, probablemente se habría negado a ayuda absoluto. Ella lo entendió y por eso no iba a llorar. En lugar de eso, se giró para mirar al arquero, quien no pudo evitar suspirar. ¿Qué significa esto?, preguntó Odiseo lentamente. Si no me equivoco, tú mismo dijiste que no tendrías reparos en eliminar a tus antiguos camaradas. Y en aquel momento, sabía que era verdad. Entonces, no deberías haber visto ningún problema en matarlo también. Atsuyo chasqueó la lengua. Sí, puedo matar a ese idiota cuando quiera. Me desharé de cualquiera que se interponga en mi camino. Sin embargo, llevó la mano a la vaina de su espada. ¿Quién dijo que tenías permitido hacerlo? ¿Aún no eres consciente de tu posición? Pensé que estabas dispuesto a hacer cualquier cosa una vez que tuvieras un objetivo a la vista. No, la mirada de Odiseo se agudizó. ¿Podría ser que me haya equivocado? Estás perdiendo el tiempo, Archer. Elena miró a Atsuyo con enojo.
Ella sabe lo que acaba de hacer, así que no pretendamos que no sabemos lo que quiere. Ciertamente, después de tal exhibición, se hace difícil negarlo, Odiseo asintió con cierta amargura. No necesito que niegues nada. Atsuyo sacó su espada y la blandió hacia él. ¿O crees que soy del tipo que lo deja pasar cuando me enojas? Atsuyo no había tenido tiempo de terminar la frase de que Odiseo le había disparado varias flechas. Sin embargo, ni siquiera se inmutó. Antes de que esos proyectiles pudieran soñar con golpearla, se redujeron a pedazos y cayeron al suelo sin causarle daño. Por otro lado, Odiseo se vio obligado a alejarse. Si lo hubiera hecho una fracción de segundo, habría sido atravesado de arriba a abajo. El arquero había regresado al lado de su maestro, mientras que Lancer regresó con Atsuyo. Oye, oye, oye. No actúes como si no estuviera aquí. Le gritó Lancer a su oponente. Dicho esto, tenía una gran sonrisa mientras decía eso. Me aceleras el corazón, mi señor, aunque, si lo hubieras planeado desde el principio, deberías habérmelo dicho. Solo le corté la mano al niño porque esos tipos estaban mirando, ¿sabes? Eso es completamente culpa tuya, se quejó ella. ¿De verdad? Bueno, si tú lo dices, así debe ser. Se rió y centró su atención en Odiseo. He estado deseando hacerlo desde la primera vez que peleamos, maldito embaucado, será mejor que estés listo, no quiero que esto termine en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, Helena estaba regañando a sus sirvientes. Al final, todo fue una pérdida de tiempo, dijo, sacando más gemas en forma de cruz de su bolsillo. Todos esos esfuerzos no valieron nada. No estoy de acuerdo. Obtuvimos el resultado esperado, así que estoy dispuesto a considerarlo un éxito hasta cierto punto. Por su parte, el arquero materializó varias flechas en su mano. Además, si no pudiera deshacerme de ellas, no las habría elegido en primer lugar. Esas son unas palabras de pelea. Lancer hizo crujir su cuello con anticipación. Sin embargo, miró a Atsuyo con cierta reserva. Realmente no puedo garantizar nada, maestro, mataré a ese bastardo con seguridad, pero no puedo cuidar de ti. No se suponía que lo hicieras. Atsuyo se quitó los últimos restos de armadura que quedaban pegados a su ropa y sujetó su espada con ambas manos. Humanos, bestias o incluso dioses. Si se interponen en mi camino, los aniquilaré.